día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 83 y así damos por concluido el apartado que se titula La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. El punto 83 tiene como título Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Es una distinción interesante, como vais a ver. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Bien, más o menos hasta aquí ya lo habíamos explicado anteriormente. Y ahora sigue diciendo, es preciso distinguir de ella, o sea, de la tradición, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición, con mayúscula, recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Sólo a la luz de la gran tradición, con mayúsculas, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Bueno, interesante porque aquí dice, hay que distinguir entre tradición con mayúscula y tradiciones con minúscula. Hay que distinguir ambas cosas. Y a veces es frecuente que confundamos las dos cosas. La tradición con mayúscula es ese depósito de la fe que Cristo encomendó a sus apóstoles y que por la sucesión apostólica se ha ido pues transmitiendo esa encomienda de custodiar la fe que se nos transmitió. Las tradiciones con minúscula, y ya es otra cosa, ¿no? Las tradiciones son, pues digamos, las formas concretas, circunstanciales, que en un sitio o en otro sitio distinto, se han ido expresando según la cultura popular, etcétera, de cómo se vive la tradición con mayúscula, pues de qué manera se expresan, en las devociones populares, en la disciplina de la Iglesia, etcétera, etcétera. Las tradiciones, con minúscula, ¿son importantes? Sí, claro que son importantes, porque, vamos a ser claros, la tradición con mayúsculas, el depósito de la fe, si no tiene expresiones concretas, es que claro, pues es demasiado etéreo. O sea, la tradición con mayúsculas se expresa en tradiciones concretas, ¿no? Tiene una forma por ejemplo, pues en los cantos y en determinadas tradiciones, en cómo vivimos el mes de mayo, que si el mes del Rosario, o sea, muchas tradiciones que expresan la gran tradición, que es la tradición de la transmisión del depósito de la fe. Ahora, lo que aquí también se dice es, ojo, las tradiciones son importantes, tenemos que amarlas, pero no apegarnos a ellas, A lo que tenemos que estar apegados es a la tradición con mayúscula y a la escritura, a la Sagrada Escritura. Pero no tenemos que estar apegados a las tradiciones con minúscula. Porque aunque son hermosas, pueden cambiar. Las tradiciones con mayúscula pueden, y de hecho van cambiando, ¿no? Pues por ejemplo, igual a uno le sorprende muchísimo y dice, pero ¿el Papa cómo ha podido cambiar el rosario? Si antes había los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos, pero ¿cómo se le ha ocurrido al Papa Juan Pablo II incluir los misterios luminosos? Bueno, oye, porque vamos a ver, porque el rosario no forma parte de la tradición con mayúscula. El rosario ha surgido pues hace unos siglos, pero es que la Iglesia tiene 2000 años, ¿no? Entonces, pues puede ir teniendo una evolución para adaptarse, pues para tener una expresión más completa del Evangelio. O, por ejemplo, ¿cómo el Papa se le ocurrió hacer pues un Vía Crucis nuevo?
Nosotros estamos acostumbrados a las estaciones de siempre, y luego también, pues el Papa se le ocurrió que se podía hacer también, a Juan Pablo II, que se le podía hacer, pues una división de las estaciones distinta, más rica bíblicamente, que incluyese este episodio, el otro, el más allá, pues porque las 14 estaciones del Vía Crucis están elegidas hace poco tiempo, ¿eh? O sea, es decir, que no son ningún, o sea, no forman parte de la tradición con mayúscula, sino que es tradición con minúscula. ¿Mm? Por eso, en resumen, ¿no? Las tradiciones hay que amarlas, pero no hay que apegarse a ellas. A veces suele ocurrir que en nuestras comunidades cristianas suele ocurrir conflictos gordos, pues por motivo de conservar tradiciones con minúscula, que pues el obispo le ha parecido prudente cambiarlo, o el párroco no sé qué, pues yo qué sé, ¿no? Si, por ejemplo, es que siempre se ha hecho la procesión, pues el mes de mayo se ha hecho con el Rosario de la Aurora y unida a la novena. Ya la han cambiado y la novena la han puesto a la tarde, o la novena la han convertido, no sé, yo qué sé, ¿no? Montones de cositas de estas. Bien. Y algunos a veces pues se ponen demasiado nerviosos y dicen, nos han cambiado la tradición, nos están haciendo perder la fe. Bueno, vamos a ir más despacio, porque no es lo mismo la tradición con mayúscula que las tradiciones. No es lo mismo. ¿Eh? Y no quiere decir que haya que despreciar las tradiciones, no, no hay que despreciarlas, porque desde luego las tradiciones se necesitan. La fe crea cultura, la fe crea también formas concretas de expresión. Y desde luego cuando somos demasiado iconoclastas, en el sentido de que fuera imágenes y fuera tradiciones, fuera procesiones y fuera todo, mal asunto, mal asunto. ¿Eh? Pero tampoco caigamos en el extremo contrario, de apegarnos a todo. Y yo suelo decir que no hay que confundir ser amante de la tradición con ser conservador. ¿Eh? Alguna vez que me han preguntado, ¿usted es conservador? Yo he respondido, no, mire usted, yo soy tradicionalista más que conservador, que es un poco distinto. ¿Eh? Porque la palabra, ahora, ya sé que todas las palabras se pueden interpretar y se les pueden dar sentidos diversos, ¿no? Pero yo me identifico mucho más con la palabra tradición, tradicionalista, que con la palabra conservador. Porque generalmente cuando uno es conservador, lo que suele conservar es las costumbres de los últimos años. Y dice uno, es que esto ha sido desde siempre. Sí, desde siempre, desde que tú te acuerdas que tienes, pues que tienes 60 años. Pero es que el cristianismo tiene 2000 años, ¿sabes? Entonces, los conservadores tienden a conservar lo que ellos han conocido los últimos años, los años anteriores. Pero el amante de la tradición, el que es tradicionalista, tiene una capacidad de volver a los orígenes de la Iglesia y ver cuál ha sido lo sustancial, la fe firme, el depósito de la fe que ha permanecido a lo largo de 2000 años, incluso con tradiciones distintas. O sea, la tradición con mayúscula a lo largo de 2000 años ha tenido expresiones distintas, ¿eh? Pero la tradición era la misma. Bueno, por eso digo pero bueno, esto no forma parte del catecismo, es una especie de, no sé, pues de intuición personal que comparto con vosotros, que a mí me ha gustado decir, ¿es usted conservador? Porque claro, también cuando te hacen la pregunta, ¿es usted conservador? En el fondo están queriendo, detrás de esa pregunta, están queriendo proyectar una pregunta de índole político. ¿Es usted de derechas? ¿Es usted de izquierdas? E intentan proyectarnos en nosotros, en la vida de la Iglesia, pues unos esquemas que son ajenos a nosotros. No me hable usted de conservador progresista, no me hable usted de derecha de izquierda, que en el fondo usted está pues proyectando un esquema que tiene por otro lado un par de siglos, que eso viene pues desde el tiempo de la Revolución Francesa, etcétera, y poco más, y poco más. O sea, que es un esquema ajeno a nosotros. Más que conservador o progresista, nosotros tenemos que ser amantes de la tradición, pero con mayúscula, amando también las tradiciones con minúscula, pero sin apegarnos a ellas. Porque curiosamente en nuestras comunidades ocurre que fijaros, que cuando absolutizamos lo relativo, luego solemos relativizar lo absoluto. Y no es un juego de palabras, sino que es decir, que vamos a ver, cuando uno
monta un lío excesivo por una cuestión de tradiciones pequeñas, ¿eh? Porque la procesión siempre ha salido de la plaza no sé qué, y que no nos cambien. Bueno, a mí usted, a ver si resulta que estamos perdiendo la paz por esa historia, ¿eh? Porque es que encima de la capa siempre se ha llevado no sé cuántos, y esto es, bueno, vamos a ver, mire usted, a ver si resulta que estamos colando un mosquito, y la tradición con mayúscula es la que, vamos a ver, y al mismo tiempo que estoy yo peleando por esa cuestión de un paño, igual yo estoy después diciendo tonterías porque en una charla se ha dicho que la Virgen no es virgen, y no entro yo a defender eso con fuerza, o resulta que no le estoy dando importancia al vivir en gracia de Dios, o me he acostumbrado, me voy a vivir con mi novia, y yo qué sé. O sea, es decir, que vamos a ver que también la experiencia nos va diciendo que a veces dogmatizamos lo relativo y relativizamos lo dogmático. Y entonces se produce una inversión de valores que yo creo que es importante decir. Tenemos que ser, más que conservadores, tenemos que ser amantes de la tradición y amantes de la escritura y amantes del magisterio, que no es exactamente lo mismo que la conservación de las tradiciones. Pero bien, pero también digamos que es el magisterio el que tiene que ir discerniendo qué tradiciones, con minúscula, pues son las apropiadas para cada tiempo, tiene que irlas manteniendo, modificando, o si tiene que derogar alguna, pues la deroga, que también eso puede ser, ¿no? De cómo hacer el ayuno, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y también hay las tradiciones con minúscula, no suelen ser las mismas en todos los lugares, ¿eh? Eso también es así, porque, por ejemplo, a mí me impresionó que cuando estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud, pues en Sydney, en Australia, y ha pasado a ser pues casi una ya parte de la jornada que se suele hacer un vía crucis, ¿no?, para todos los jóvenes. Pues me llamó la atención el hecho de que el Vía Crucis era absolutamente desconocido en aquella tradición, ¿no? Que pues en la Iglesia australiana los jóvenes australianos no conocían lo que es un Vía Crucis, y bueno, y es una tradición más nuestra, ¿verdad? Más nuestra. Pero también es verdad que nos podemos oír en este mundo tan globalizado, aunque existen, ¿no?, pues fruto de la inculturación, tradiciones con minúscula distintas, la tradición con mayúscula es la misma, tanto en China, en Sydney o en Madrid. Pero las tradiciones con minúsculas pueden ser distintas. Pero nos podemos enriquecer entre nosotros con las tradiciones también con minúscula. Nos enriquecemos viendo cómo también, pues en el desarrollo de la vida de la Iglesia, pues ha habido mucha fecundidad, y mucha diversidad en las tradiciones que se han ido confluyendo en nuestra cultura católica de Dios. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.